Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. En la última clase estuvimos viendo y terminando el libro del profeta Daniel y por tanto ahora comenzamos con el libro del profeta Oseas. Con él empezamos una nueva sección de los libros proféticos. Ya sabéis que los libros proféticos están divididos en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y también Daniel, y luego los profetas menores serían los que comienzan con Oseas y terminan con Malaquías. Los profetas menores son 12 en total y se han denominado menores no porque su mensaje sea menor o de menor importancia, sino porque su contenido, su extensión es más pequeña que la de los otros, especialmente Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son muy extensos. Antes de nada, para los que tenéis el manual y tenéis el manual de la primera edición, no de la última edición, de la primera edición, había tres errores. Entonces, uno en la página 151, si nos vamos al renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el renglón 9 de la página 151, veis que ahí hay una serie de citas, ¿verdad? La primera es 2, capítulo 2, dos puntos, y pone 4, 6, 7. Hay que quitar lo de 6 y 7, tacharlo, porque es capítulo 2, 2, 4, 5. Eso es lo correcto. Y luego nos vamos a la página siguiente, a la página 152, y veis ahí el párrafo en negrita que pone mensajes proféticos, destacado, ¿lo veis? Luego hay 3 subpárrafos, uno, promiscuidad de Israel, el segundo, castigo de Israel, ¿lo veis? Pues entonces, ahí en castigo de Israel, el segundo renglón, donde pone 1, 2.5, eso es 5, 2.5, es el capítulo 5, no el capítulo 1, ¿vale? Y luego, en la última línea de esta página, veis allí que pone Oseas 6, 2.8, 10. El 10 está mal, es 9. Ese versículo es 9. Bueno, pues ya hemos corregido entonces los errores y podemos irnos a la página 150, donde tenemos ahí una tabla cronológica, un diagrama para situarnos en el tiempo en el que el profeta vivió y ministró. Él mismo nos da los datos esos en el capítulo 1 y versículo 1 de su libro, donde dice: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, él mismo nos sitúa dónde y cuándo vivió. Y por lo tanto ahí tenemos que él, Oseas, vive en el mismo tiempo que otros 4 profetas, que son Isaías, Jonás, Amós y Miqueas. Coincide con ellos en el tiempo. Vemos ahí los reyes en la columna amarilla y en la columna rosa, los reyes de Israel y de Judá, donde él va a ministrar. El primero que tenemos en la lista amarilla es Jeroboam II, que es el que él nombra aquí al principio de su libro, y luego en los reyes de Judá, en la columna rosa, están los 4, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Esto quiere decir que el ministerio de Oseas fue muy largo en el tiempo. Aproximadamente tuvo que durar unos 60 años.
Es decir, él fue un hombre que comenzó su ministerio siendo joven y que lo terminó siendo ya muy mayor. La palabra Oseas, el nombre Oseas, significa salvación, tal cual. Oseas significa salvación. Es el mismo nombre que tenía Josué. Josué originalmente no se llamaba Josué. Josué originalmente se llamaba Oseas, pero Moisés le cambió el nombre por el de Josué, de salvación a el Señor salva. El Señor es salvación. El libro se puede dividir, tiene 14 capítulos, y el libro se puede dividir a grandes rasgos en 2 secciones. La primera sección serían los 3 primeros capítulos y es una sección biográfica, es decir, de la misma vida del profeta. Hay ciertos acontecimientos que ahora veremos que van a ocurrir en su vida, entonces que están aquí en el comienzo de su libro, en los capítulos 1, 2 y 3. Y luego está el resto del libro, los capítulos 4 al 14, que podrían ser, por así decirlo, como un desarrollo de estos 3 primeros capítulos. O sea, en estos 3 primeros capítulos está condensado, resumido en la experiencia de su vida, lo que después se va a describir con más minuciosidad en el resto de los capítulos. Una de las características que veíamos con los anteriores profetas, especialmente Isaías, Jeremías y Ezequiel, era el uso de ilustraciones. Las ilustraciones es algo de lo que ellos van a echar mano para exponer su mensaje, para hacerlo claro y evidente a sus oyentes. Ellos no hablan en lenguaje filosófico, no hablan en lenguaje abstracto, intelectual, que solamente 4 o 5 pueden entenderlos, sino ellos hablan en un lenguaje en el que utilizan esas ilustraciones que son familiares a la gente para que todo el mundo pueda conocer su mensaje. Ya dijimos en su momento que ese fue también el método que Jesús empleó, especialmente en las parábolas, cuando él recurre a las ilustraciones de la vida cotidiana. Bueno, yo diría que Oseas es de todos los profetas el que más emplea las ilustraciones. Todos sus 14 capítulos están plagados, están llenos de las mismas. Por ejemplo, él emplea los elementos naturales, los elementos de la naturaleza, para describir ciertas verdades. Y así, por ejemplo, la arena del mar, algo lo que todo el mundo sabe lo que es y está perfectamente familiarizado con ella, él lo va a tomar allí en este capítulo 1 y versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Efectivamente, así es, los granos de la arena del mar son incontables. Otra ilustración de estos elementos naturales lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 3, donde dice: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Desierto, tierra seca, nos habla de algo que no tiene fruto, que es incapaz de producir algo bueno. Entonces él utiliza también esto. Es muy fácil de que sus oyentes le entiendan. Un poquito más adelante, en el versículo 6, él emplea la ilustración de los espinos y el seto. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Es evidente que el espino es un inconveniente, es un obstáculo para que tú puedas atravesarlo, para que tú puedas también, el seto es un obstáculo. Entonces Dios emplea esta ilustración por medio del profeta. Otro símbolo lo tenemos en la lluvia, algo
perfectamente asequible. Capítulo 6 y versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Además, aquí él está refiriéndose a las dos lluvias que había en dos épocas distintas del año en Israel y que eran muy importantes. En primer lugar estaba la lluvia temprana, que era en la época de septiembre-octubre, la época de la siembra. Muy importante esa lluvia para que la semilla que se ha echado pueda germinar. Y luego estaba la lluvia tardía, que era antes de que se produjera la siega, para que de esa manera la cosecha fuera abundante. Entonces esa es la ilustración que el profeta emplea también aquí, de ese elemento natural que es la lluvia. Otro, igualmente también en el versículo siguiente, que haré a ti, Efraín, que haré a ti, oh Judá, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La nube de la mañana es algo muy ligero, muy etéreo, que luego cuando ya empieza a salir el sol, no esas nubes densas y pesadas, no. La nube de la mañana, esa blanquecina que está ahí y que va a desaparecer pronto. Y el rocío de la madrugada evidentemente ha caído, pero luego también cuando los rayos del sol empiezan a dar en la hierba, eso va a desaparecer. Entonces sirve para ilustrar la debilidad, la superficialidad de la devoción de Israel por Dios, de que es algo que es momentáneo, está ahí un momento y luego se pasa y se termina. Otra ilustración en este sentido la tenemos en el viento, en el capítulo 8 y versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Entonces es para describir también aquí la acción del pecado de Israel, que no va a quedar impune, sino que van a, por así decirlo, a cosechar o a recoger más de lo que han sembrado. Han sembrado maldad y el castigo entonces va a ir en consonancia a lo que ellos han estado efectuando. Otra ilustración también que va en esta dirección la tenemos en el capítulo 13 y versículo 15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento del Señor se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. El viento solano, como dice la palabra solano, sol, de donde sale el sol, el viento que procede del oriente, era un viento muy fuerte y era un viento además caluroso, un viento seco. Hay en algún otro sitio del Antiguo Testamento, en los Salmos, donde se habla de que Dios quiebra las naves de Tarsis, esas naves imponentes y grandiosas que había en la antigüedad, que parecían como el Titanic o algo así, las quiebra con el viento solano. Y aquí está empleando también esta ilustración de ese viento fuerte y poderoso que se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Ilustraciones del mundo natural. Luego, hay otro tipo de ilustraciones que él emplea de utensilios de la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos el lazo, capítulo 5 y versículo 1, el lazo y la red. Lazo y red eran para cazar animales, también podía ser para cazar pájaros, la red. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor. Está denunciando aquí la acción de los sacerdotes, que en vez de ser instructores de la palabra de Dios, instructores de la ley, lo que están haciendo es siendo trampas. Son trampas en los que el pueblo está quedando cautivo. Lo mismo que ocurre con
aquellos animales atrapados en esos lazos y en esa red que se ha tendido. Otra ilustración, este sentido de utensilios, la tenemos en el horno, capítulo 7 y versículo 4. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. El horno es un fuego y de la misma manera aquí está describiendo ese pecado de adulterio, esa pasión fortísima entonces que es también como fuego. Allí tenemos en el versículo 6 vuelve otra vez a lo mismo, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. En el versículo 7, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Así que una y otra vez el horno que abrasa, el horno que quema, que consume, todo lo que se pone cerca, es la descripción que él va a emplear aquí. El arco con la flecha que se maneja tanto para la guerra como igualmente para la caza. Pero el arco, para que funcione, tiene que estar bien hecho, bien construido, porque de la otra manera se transforma en un arco engañoso. Un arco engañoso que tirando la flecha no va a dar nunca en el blanco porque está mal fabricado. Y allí tenemos en el versículo 16 de este mismo capítulo 7, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. En vez de volverse a Dios, van a volverse en otras direcciones, no para la dirección correcta. Y en ese sentido el arco de esa forma mal fabricado le sirve al profeta para ilustrar lo que está pasando con este pueblo. Otras clases de ilustración es la vida animal, los animales. Jeremías echó mano de los animales muchas veces, del león, del leopardo, del oso. Oseas vuelve otra vez repetidamente también a mencionar a los animales. En el capítulo 4 y versículo 16 dice: porque como novilla indómita se apartó Israel. Novilla indómita quiere decir ese animal entonces que no se deja llevar, que no es imposible trabajar con él, no se puede sacar partido, no se puede sacar provecho de él. Entonces lo compara con Israel, que es también alguien irreductible que no se somete a Dios, no se somete al yugo. Allí tenemos en el capítulo 5 y versículo 14, la figura del león, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y miré, tomaré y no habrá quien liberte. De la misma manera que es imposible escapar del ataque del león a causa de su fiereza y a causa de su fortaleza, la presa va a ser capturada por él. Así Dios se está comparando a sí mismo en su acción con lo que va a hacer con Israel a causa de su pecado. La figura del león la repite el profeta varias veces en el capítulo 11 y versículo 10 también. Lo que pasa es que aquí, en el buen sentido, en pos del Señor caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Es como si estuviera haciendo un llamamiento mediante ese rugido, de tal manera que las crías que oyen el rugido atienden a la madre y entonces se congregan alrededor de ella, junto a ella. De la misma manera, entonces, Dios va a dar también esa voz, ese llamamiento,
y el pueblo, su pueblo, va a hacer caso. En el capítulo 13 y versículo 7, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Y aquí vuelve otra vez a la figura del león y en este caso del leopardo como un enemigo peligroso, entonces que está esperando el momento preciso para lanzar el ataque. Tenemos también en el mundo animal la figura de la paloma, capítulo 7 y versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Paloma incauta, sin entendimiento. Una de las cosas que me ha llamado la atención en los años que estoy viviendo en el domicilio, allí en Vicálvaro, es que tenemos muchas palomas. Bueno, justamente encima de al lado de nuestro tejado, había un palomar de un edificio que estaba abandonado y había un montón de palomas. Las palomas venían, se posaban en la calle, en medio del asfalto, en medio de la calle, y he visto morir algunas de ellas porque los coches están pasando y no reaccionan hasta prácticamente el último momento. Y claro, son atropelladas. Hay algo de ligereza, de velocidad, de reacción que les falta a estas aves, que otras tienen, evidentemente, que en cuanto ven a alguien asomar a metros ya están volando. Las palomas no. Tú puedes acercarte mucho a ellas y no se inmutan. Aquí Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Y finalmente, en el mundo animal tenemos la figura de la osa, en el capítulo 13 y versículo 8, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Una osa que ha perdido a los hijos es un animal que está enfurecido. Y cualquiera que se tope con la osa en esta situación está totalmente perdido. No es lo mismo que si la osa tiene a sus crías alrededor. Le falta el instinto materno, entonces va a volver a ese animal mucho más peligroso de lo que normalmente ya es. Y aquí Dios se está comparando precisamente con esa osa que está enfurecida, y Dios está airado a causa del pecado de la nación. Pasamos de los animales a las plantas. El profeta Oseas va a emplear también las plantas, los árboles, para las ilustraciones que él quiere comunicar. Por ejemplo, la ortiga y los espinos. En el capítulo 9 y versículo 6, porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. La ortiga, el espino, indican las plantas salvajes, que crecen sin que tú hayas hecho nada para sembrarlas ni para cuidarlas, surgen, son plantas dañinas, y efectivamente eso es lo que va a ocurrir aquí con la nación. Las uvas también se recogen en este mismo capítulo 9 y versículo 10, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Uvas e higos, apetecibles, ¿verdad? Frutos que son suculentos. Así es como Dios dice que se encuentra al principio a Israel, pero luego va a haber un cambio total de rumbo en ese sentido, porque lo que parecía
que era un buen fruto se va a convertir en un mal fruto. Y luego otra vez en el capítulo 10 tenemos la ilustración de la viña, 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. No fruto para Dios, no. El fruto que está dando esta viña es para ella misma. Tenemos también un árbol que aquí en España tenemos cientos de miles, si no millones, especialmente por la parte de Andalucía, y que también en Israel abunda, que es el olivo. Capítulo 14 y versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Y el Líbano también con los cedros altos que allí había. En este mismo capítulo 14, versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El lirio es una planta que tiene una flor, y es una flor muy bella. En el Cantar de los Cantares se emplea la ilustración del lirio entre los dos enamorados que hay en el Cantar de los Cantares para describir la belleza del amado, ¿no? Y luego, en el capítulo 14 y versículo 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. La haya es ese árbol alto, entonces, verde, y así es como dice Dios aquí que va a ocurrir entonces en la restauración de Israel. Las plantas. Hemos visto elementos naturales. La lluvia, el viento, el solano, los utensilios como la red, el horno, la vida animal como el león, el leopardo, la osa, las plantas acabamos de verlos. Tenemos también ilustraciones tomadas de la agricultura, del mundo agrícola, de los labradores, algo muy corriente en aquel entonces. La vida estaba basada prácticamente en la agricultura, por lo tanto, ahora mismo dependemos de la agricultura, por supuesto, para comer. Entonces, él va a utilizar, por ejemplo, la ilustración de la siembra y la siega, capítulo 10 y versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Evidentemente no es una siembra y una siega física, material, sino interior y espiritual. Pero ahí están utilizando ese símil que es para ellos muy familiar. Y en el versículo 13, el versículo siguiente, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Dependiendo de lo que se are, es decir, lo que se siembre, cuando la arada, así va a ser la cosecha luego. Como se ha arado impiedad, es decir, se ha arado maldad, entonces lo que se va a segar, lo que se va a recoger es iniquidad. Y otra ilustración también de la agricultura tiene que ver con el yugo puesto sobre la cerviz de un animal. En el capítulo 11 y versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Así que después de haber efectuado toda su labor, cuando al animal le quitas el yugo, eso significa un descanso para el animal, y además se le pone entonces la comida. Y así es lo que Dios dice aquí, que es lo que ha estado haciendo con su pueblo, no tratándolo de una manera dura y cruel, sino siendo cuidadoso y
sustentándolo entonces de esta manera. Símiles de la agricultura. Y para acabar, los símiles, hay muchos, ¿verdad? Las ilustraciones, hay muchas, de mucha variedad, están las que pertenecen a la vida humana. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el capítulo 9 y versículo 4, no harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Pan de enlutados. Esto quiere decir entonces que cuando alguien perdía a un ser querido, había una clase de pan que era la que en esos momentos de tristeza y de dolor se comía. Y aquí se está refiriendo entonces a que todos estos sacrificios idolátricos que Israel está ofreciendo no van a serles una comida grata, agradable, sino al contrario, pan como pan de enlutados. Otra ilustración en este sentido la tenemos en el capítulo 7 y versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Una torta a la que no se le ha dado la vuelta es una torta quemada. Quemada por un lado y cruda por el otro. Incomible. Es como una pizza que tú la pones en el horno y venga a darle calor y calor y calor y te tiras ahí media hora dándole, eso se va a quemar por un lado y por el otro, entonces no va a estar como debería de estar, o una tortilla, o cualquier otra cosa que requiere que tú le des la vuelta. Quizá la ilustración de la pizza que yo he utilizado ahora mismo no es válida y seguramente los que entienden de cocina más que yo me dirían, no, eso no vale, pues lo quitamos lo de la pizza y ponemos lo de la tortilla. Ahí sí, la tortilla hay que voltearla, hay que darle la vuelta para que esté entonces por los dos lados equilibrada. Y otra ilustración, y ya es la última, de la vida humana y de todas las ilustraciones que tenía preparadas, la tenemos en el capítulo 13 y versículo 13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Y es la ilustración de la parturienta. Parturienta, cuando llega el momento entonces de dar a luz, es un momento duro, es un momento difícil y es un momento que viene con dolores. Así dice entonces va a ocurrir también con esta nación cuando llegue el momento en el que Dios vaya a encararse con ellos. Bien, una manera que el profeta Oseas utiliza, como ya lo hemos visto en los anteriores profetas, y también volverán a utilizar prácticamente todos los demás profetas. Es un lenguaje que llega a la mente, que llega al corazón, que pueden entender los pequeños, los grandes, los más listos, los menos listos, etc. Y de esta manera entonces es como vamos a empezar así los primeros capítulos del libro de Oseas, capítulo 1 y versículo 2. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose del Señor. Este es el comienzo, entonces, va a ser el comienzo de su ministerio. Y la orden que Dios le está dando es una orden insólita, porque en algún otro profeta hemos visto el uso de símbolos en su vida personal. Por ejemplo, el profeta Jeremías en determinado momento Dios le dice que se ponga un yugo sobre su cuello, un yugo de los animales, que él se lo ponga sobre su cuello.
para ilustrar de esa manera a todos los que lo vean lo que Dios quiere hacer por medio del Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que va a someter a todos los demás pueblos, también a la nación de Israel, bajo su dominio, bajo su yugo. Entonces, el profeta Jeremías, con el yugo puesto, está diciendo de una manera visual, incluso no solamente de palabras, sino visual, lo que va a ocurrir con la nación, que va a ser sometida al yugo, al dominio de Nabucodonosor. O, por ejemplo, le manda a la casa del alfarero que compre la vasija aquella y luego la estrelle contra el suelo, para ilustrar la acción de Dios sobre la nación que no quiere arrepentirse, que no quiere convertirse y por lo tanto va a venir destrucción sobre ella. Son símbolos que a veces los profetas utilizan para acompañar su mensaje. Aquí Oseas va a vivir en propia carne, en propia experiencia, no ya solamente un símbolo, sino que va a ser una vivencia matrimonial con una mujer que es una prostituta. Y Dios le está diciendo, toma a esa mujer por mujer, por esposa. Es, como digo, una ilustración, un simbolismo insólito. No tenemos ningún otro caso de algo semejante en ninguno de los profetas ni en ningún otro personaje de la Biblia. Va a ser una experiencia amarga, dura y difícil, como es de suponer para este hombre, pero mediante esa forma Dios le quiere enseñar al profeta Oseas lo que él mismo, lo que Dios mismo está experimentando con la nación. Es una nación infiel, una nación que es una ramera, que es una prostituta. Es alguien de quien no te puedes fiar, de quien no te puedes confiar. No hay fidelidad. Por lo tanto, no puede haber ninguna confianza. Y eso es precisamente detrás del matrimonio de Oseas con esta clase de mujer está la relación que Dios está teniendo con Israel. Es así. Por eso he titulado el capítulo 1, Una esposa imposible. Imposible en el sentido de que de aquí nada bueno va a poder sacarse. Va a poder sacarse. Aquí aparece, en este versículo 2 que he leído, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica. Así que la palabra fornicación aparece 3 veces en este versículo, pero va a ser una palabra repetitiva a lo largo del libro de Oseas. Concretamente aparece 16 veces la palabra fornicar en este libro, fornicación. La palabra adulterio aparece 5 veces. La palabra prostitución 3 veces. La palabra ramera 2 veces. Y la palabra amantes 6 veces. 16, 5, 21, 24, 26, 32 veces, en 32 ocasiones, el desorden sexual está presente en este libro. 32 veces. Tenemos 14 capítulos. Quiere decir que sale a más de 2 veces por capítulo toda esta descripción del desorden sexual que está habiendo en la nación. Ese desorden sexual tiene 2 vertientes. Una vertiente literal, física, tal cual, el desorden que está
habiendo entre hombres y mujeres, y luego está la otra vertiente, que es la vertiente espiritual, que es la ilustración de que Israel se ha apartado de Dios, que es su marido legítimo, se ha apartado de Dios y se ha ido en pos de amantes y ha fornicado y se está prostituyendo con todos los ídolos que ellos están sirviendo y están adorando. Esta es la condición, esta es la atmósfera, el ambiente que se está viviendo en este tiempo, en estos reinados de estos reyes que estamos nombrando aquí. Es interesante que aquí cuando cita en días de Jeroboam II, él fue uno de los reyes de Israel que trajo más prosperidad a la nación que ningún otro. Prosperidad material, prosperidad territorial. Había un mapa ahí, no lo vamos a buscar ahora, pero hay un mapa en el que se ven cómo bajo este rey Jeroboam los límites de Israel que habían quedado reducidos se ensanchan y llegan incluso casi a llegar a los límites que tenían cuando David y cuando Salomón, cuando Israel fue una gran nación. Y es durante el reinado de este rey, con tanta prosperidad, con tanto aumento de territorio, que diríamos, qué bien están las cosas, qué bendición. Es durante este tiempo cuando se está produciendo toda esta atmósfera moral y espiritual de degradación, de pecado, en el que la nación está viviendo y que entonces Oseas va a venir a denunciar. No es la primera vez que alguien va a comparar a la nación con una prostituta que se ha apartado de Dios. Ya lo vimos en el caso de Isaías, lo vimos en el caso de Jeremías y también en el caso de Ezequiel, que ellos emplean el mismo lenguaje que Oseas está diciendo aquí. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 50 y versículo 1, así dijo el Señor, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. Y es evidente que si la ha repudiado, es porque esta mujer, esta nación, le ha sido infiel a Dios. En el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Aquí sale otra vez en Jeremías la nación como una ramera. Ha empezado siendo una dama, una dama. Así fue como se la encontró Dios y la redimió de Egipto, pero luego ha habido una corrupción hasta convertirse en esa clase de mujer. Y luego tenemos en el capítulo 16, el famoso capítulo 16 de Ezequiel, y versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Aquí está también otra vez la descripción de cómo Dios se encuentra a esta criatura abandonada en el campo, expuesta a la muerte, cómo Dios le da vida, la cuida, la bendice, crece, la adorna, y cuando está en su etapa de mayor esplendor, esa nación, esa mujer, entonces se convierte en una prostituta. Así que lo que Oseas está diciendo aquí acerca de la nación, también otros profetas
coinciden en hacer el mismo diagnóstico de cosas que aquí estaba ocurriendo. Versículo 3, estamos ahora en Oseas, capítulo 1 y versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El nombre que Dios le pone aquí a este hijo que tiene con esta mujer, que es su mujer, es este de Jezreel. Jezreel era el nombre de una ciudad que había en Israel, también hay el valle de Jezreel. La palabra Jezreel significa Dios siembra. Dios siembra. Y es evidente que lo que Dios siembra va a germinar. No es una semilla inútil la suya, no. Lo que Dios siembra germina. Y en este sentido lo que va a germinar va a ser el juicio que Dios va a traer sobre la casa de Jehú. Jehú es el antepasado de Jeroboam. Jehú inauguró la dinastía de la que Jeroboam va a ser uno de sus descendientes. Y entonces Dios está pidiendo aquí cuentas a lo que Jehú hizo en determinado momento. Jehú fue el instrumento que Dios utilizó para castigar a la casa de Acab, el marido de Jezabel, aquel rey malvado que impulsó la adoración de Baal, Jezabel que persiguió al profeta Elías, que mató a muchos de los profetas de Dios, etc. El juicio vino sobre esa casa, Acab y Jezabel, por medio de Jehú. Pero Jehú, cuando estudiamos su vida en el primer libro de Reyes, vimos que fue un hombre que se sobrepasó, que se excedió en lo que Dios le había dicho que hiciera. Es lo que Santiago dice en su carta, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios le dijo, tienes que castigar la casa de Acab, es decir, de aquí hasta aquí. Pero en su celo, en su furia, Jehú se excedió y mató a más gente de la que en realidad pertenecía a la casa de Acab. Y es esa sangre ahora la que Dios viene a pedir cuentas, y es ese Jezreel, ese Dios siembra, el que va a dar la cosecha entonces de juicio mediante la acción de Dios. Primer hijo que Oseas tiene con esta mujer. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Pero fíjate, aparentemente cuando leemos esto rápidamente pensamos, esta hija es de Oseas también, de Oseas y de esta mujer. Pero cuando leemos las cosas con más calma y fijándonos bien en las palabras, vemos que hay una diferencia entre el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. A Oseas le dio a luz un hijo. Ese hijo es fruto de la unión de Oseas con ella. Pero en el versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. No dice le dio, sino y dio. Esto indica entonces que esta hija que ha nacido aquí no es de Oseas. Esta mujer, siguiendo su trayectoria, siguiendo el bagaje que ya traía, ya le ha sido infiel al profeta
y ha tenido un hijo con otro hombre. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y veis ahí que tenemos una llamada abajo de la Biblia, ¿verdad? Lo-Ruhama, lo es la negación no en hebreo, y Ruhama es la palabra de donde procede misericordia, compasión. Así que Lo-Ruhama es no compadecida. O sea, de la misma manera que Oseas no reconoce a esta criatura como suya propia, así Dios no reconoce a la nación como suya propia, porque es de prostitución, es fruto de infidelidad. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio, no dice le dio, sino y dio a luz un hijo. Y de nuevo vemos otra vez que esta mujer ha vuelto a lo que ha hecho antes de haber sido infiel a su marido y tener un hijo con otro hombre. Y dijo Dios, versículo 9, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo es no, Ami es pueblo mío. Dios, el profeta, no reconoce a este hijo como su propio hijo, no es suyo. Y de la misma manera, Dios está diciendo aquí, no reconozco a este pueblo, no es un pueblo del que yo pueda tener misericordia. En justicia es así, ¿verdad? Claro que sí, en justicia es así, porque estos son hijos bastardos, fuera del matrimonio, no son hijos legítimos, y Dios no los reconoce como tales. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí hay un cambio radical. Mientras que anteriormente Dios está diciendo, no los reconozco como pueblo, no son compadecidos por mí, porque les está aplicando su justicia, ahora está diciendo, sois hijos del Dios viviente. Y este cambio se debe ni más ni menos que a la gracia salvadora de Dios. En su justicia, Dios rechaza, porque eso es fruto del pecado. En su gracia, Dios recibe aquello que en su justicia rechazaría. Este es el pasaje que el apóstol Pablo va a tomar y va a emplear en la carta a los Romanos en el capítulo 9 y versículo 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo va a utilizar ese texto de Oseas entonces para ilustrar lo que Dios hace por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, que entonces su justicia salvadora nos recibe, por medio de su justicia salvadora que se nos aplica a través de Jesucristo, de su muerte en la cruz, que ha pagado por nuestros pecados, nos libra de los mismos para que podamos ser recibidos por Dios. No éramos pueblo suyo y ahora
podemos ser contados como pueblo suyo. El apóstol Pablo está utilizando aquí esta profecía de Oseas para ilustrar lo que Dios ha hecho con los gentiles, o sea, los que no pertenecen al pueblo de Israel, que estaban excluidos de las promesas de la salvación, cómo han sido incluidos, insertados en esas promesas de salvación. Aquí en Oseas tenemos un principio del Evangelio ya. En medio de todas estas duras palabras, de toda esta descripción de pecados, de fornicación, de prostitución, de corrupción al máximo nivel, vemos también cómo la luz del Evangelio está anunciando lo que Dios hará en su momento. Una esposa, imposible. Pasamos al capítulo 2, una esposa castigada y recuperada. En este capítulo tenemos el pleito del marido traicionado con la mujer que le ha sido infiel. 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Es un pleito que es justo, porque el marido ha sido ultrajado por la conducta de esta mujer. Y detrás de este pleito que Oseas tiene con Gomer, con su mujer, está el pleito que Dios tiene con la nación, con Israel. Hay 3 etapas en este capítulo que se describen aquí. En primer lugar, la primera etapa es la descripción de la prostitución de Israel. Versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Como cualquier prostituta que busca la paga, que busca cobrar por los favores sexuales que está prestando, aquí también Israel entonces está buscando todos esos amantes que son las naciones de alrededor con toda su idolatría para procurar beneficios materiales, pan, agua, lana, lino, aceite, bebida. Es lo que hace una prostituta. Aquí está la descripción de la acción de Israel. A continuación viene la acción celosa de Dios. De la misma manera que la infidelidad en el matrimonio produce celos en la persona traicionada, así en Dios se producen estos celos también porque ha sido traicionado. Y es cuando empieza la descripción de la acción de Dios contra ella. Versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Dios va a entorpecer el camino de ella. Va a bloquear sus intenciones. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. No va a conseguir sus objetivos. Dios está interponiendo, Dios está entorpeciendo todo ese deseo de ella de seguir en esa línea que estaba siguiendo. La va a despojar de sus pertenencias. Versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Porque después de todo, lo que ella está recibiendo, lo que ella está teniendo, le ha venido de parte de Dios. Es Dios quien la bendijo con todas
esos bienes. Y la va a poner en evidencia delante de todos, para que vean su vergüenza. Versículo 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. De tal manera que la va a humillar ante aquellos con los cuales estuvo tomando placer. Le va a quitar todo su contentamiento, toda su alegría que en un momento determinado tuvo. Versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Fíjate, son aquí todas las ocasiones de culto. Nuevas lunas, días de reposo, sábados, festividades, fiestas. Pero no son ordenadas para Dios, como estaba estipulado en su palabra, sino que son todo festividades paganas, totalmente torcidas, empleadas para dar culto a los ídolos. Versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Es un despojo total de todo aquello que le da sustento. Y finalmente el versículo 13, la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Prostitución de Israel, acción de Dios contra Israel a causa de todo su pecado. Esto podía ser la última palabra, aquí podía terminar todo, y se acabó. Y Dios ha actuado en justicia, porque verdaderamente es lo que esta nación merece por causa de sus pecados. Pero aquí no termina el capítulo, y esta no es la última palabra de Dios. Es verdad que aquí está la severidad de Dios, la disciplina de Dios, pero aquí no acaba todo. Hay una tercera parte que comienza con el versículo 14. Pero he aquí, este pero es como el pero que hay en la carta a los Efesios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, puede describir el estado en el que habíamos quedado de perdición, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí está este otro maravilloso, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjate, la palabra que aquí se ha traducido como atraeré, literalmente es seduciré. Yo la seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Seducir es un verbo que puede emplearse en dos sentidos. Uno maligno, de seducir, de engañar a alguien y de llevarlo al abismo, al pecado, pero seducir también tiene el sentido de enamoramiento, la fuerza del enamoramiento, la fuerza del amor que te conquista. Los que estamos casados y estamos enamorados de nuestras esposas, un día comenzó ese enamoramiento. Se le llama popularmente el flechazo, ¿verdad? Es algo misterioso, es algo que no puedes simplemente razonar y explicarlo racionalmente. Hay algo más, hay algo especial, hay algo distinto, y es la fuerza del amor. Yo la atraeré,
yo la conquistaré, yo la seduciré, la llevaré al desierto. El desierto es el sitio de la soledad, donde no hay interferencias, donde no hay ruidos, donde no hay distracciones. Allí, yo y ella, solos, hablaré a su corazón. Dios sabe cómo hablar al corazón, mandar ese mensaje que cala dentro de la persona. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Qué magnífico, qué maravilloso. A esta prostituta, a esta infiel, Dios está haciendo esto con ella. Otra vez de nuevo vemos aquí el Evangelio, lo que hace el Evangelio. Estábamos perdidos, hundidos en el pecado, corrompidos totalmente. Y en un momento determinado Dios vino a nuestra vida y nos habló a nuestro corazón y nos atrajo y nos conquistó. No por la fuerza, no contra nuestra voluntad, sino moviendo nuestra voluntad y nuestro corazón para que fuéramos a Él. Aquí podemos hablar de la gracia de Dios, pero una gracia especial. Se le ha llamado la gracia irresistible. Hay dos clases de gracia en Dios. Está la gracia resistible y la gracia irresistible. Quizá en el capítulo 14 de Lucas, en la parábola de la gran cena que Jesús puso, podemos ver estas dos clases de gracia. Versículo 16 de Lucas, capítulo 14. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Aquí tenemos la gracia de este hombre que evidentemente hizo una gran cena, evidentemente está hablando Jesús aquí acerca de Dios. La gracia porque hay una invitación, no está obligado. Convida, invita. Eso es gracia. Te invito a mi cena. Pero todos resisten a esta gracia. Todos resisten, todos rechazan esta invitación con excusas. ¿Se va a quedar vacía la cena? ¿Se va a quedar vacío el salón? No, porque Dios va a utilizar otra gracia mayor que la que ha empleado con estos. Estos son unos desagradecidos que se van a quedar fuera. Pero, versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Te das cuenta? La primera gracia fue resistible y fue resistida por aquellos. Esta otra es mucho más poderosa y más fuerte, hasta el punto de que les ha ganado, les ha conquistado y van a entrar. Los que parece que tenían más dignidad no quieren entrar, y los que aparentemente estaban descalificados son precisamente los que van a entrar ahí. Aquí tenemos a Dios
en el libro de Oseas capítulo 2, empleando esta gracia irresistible. La atraeré, la seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y a continuación, en esta acción misericordiosa y salvadora y restauradora con esta mujer, Dios sigue empleando aquí un lenguaje. Versículo 16. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baali. Isi es la palabra para marido en hebreo. Is significa también varón, hombre, pero también marido. Is. Pero Isi es marido mío. Me llamarás marido mío, no Baali. Baali viene de Baal. Baal es amo. Amo. Una cosa es un amo y otra cosa es un marido, ¿verdad? Claro. Un amo puede ser implacable, puede ser cruel y duro y exigente. Pero un marido nos habla de esa intimidad y de ese amor. ¿Qué cambio hay aquí? Quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Hay una limpieza que Dios está efectuando aquí en esta mujer. Llama la atención que todos los verbos que aquí se están empleando tiene a Dios como sujeto. O sea, Dios es el que hace y ella es la que recibe. No es él que hace al 50% y ella colabora con el otro 50%. Es Dios el que está haciendo para que ella reciba. Ella no tiene nada que aportar. Lo único que tiene que aportar es su pecado. En este matrimonio, en este nuevo matrimonio que aquí hay, ella no aporta nada más que pecado. Es Dios el que está aportando todo lo bueno que va a haber en este matrimonio. Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Fíjate, no, nos desposaremos. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Te. Es Dios el sujeto y ella quien recibe la acción misericordiosa y salvadora de Dios. Cuando un hombre tomaba como esposa a una mujer en Israel, lo que solía ocurrir antes de tomarla como esposa es que el hombre le diera dones por medio de joyas, por medio de dinero. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 34 y versículo 12, tenemos el caso de este hombre Siquem que violó a la hija de Jacob, a Dina. La violó, pero luego se enamoró de ella y quiso casarse con ella. Y para convencer entonces al padre y a los hermanos de Dina, o sea, a Jacob y a los hermanos de ella, le dijo, estamos en Génesis, en el capítulo 34, espérate a ver si lo encuentro yo aquí, sí, en el versículo 12. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. ¿Ves? El que se va a casar, el hombre que se va a casar, aporta toda esta cantidad de joyas, de dinero, etcétera, para tomarla ya por mujer. En el caso de Dios, aquí, con su pueblo, con Israel, Dios no va a aportar dinero ni nada de cosas físicas, porque no es eso.
lo que aquí hace falta. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Es decir, todo aquello que ella no tiene, que no tiene para ser una esposa en la cual se pueda confiar, todo eso que a ella le falta es lo que Dios le va a dar a ella. Lo que ella carece, de lo que ella carece, es lo que Dios le suple. Justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad. Todo esto son cuestiones básicas, fundamentales, para que pueda haber un matrimonio estable. Y eso es lo que Dios va a darle a ella. No joyas, ni tampoco dinero, ni nada de eso. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. El verbo conocer, ya desde el principio en Génesis, se utiliza para las relaciones sexuales conyugales. Conoció Adán a su mujer y concibió y dio a luz un hijo. Conoció. Y es el mismo término que aquí se está empleando de parte de Dios para ella, en el sentido de que ahora ella y él y Dios van a tener una relación de intimidad, como la relación que hay en un matrimonio. Te desposaré conmigo para siempre, dice en el versículo 19. No es un matrimonio temporal, es un matrimonio para siempre. Va a permanecer, porque ahora sí se dan las condiciones para que haya un matrimonio sólido y estable. ¡Qué cambio tan tremendo! Estamos aquí en el Evangelio. En el Evangelio. Una esposa que era imposible, una esposa castigada, irrecuperada. Un matrimonio perdido, un matrimonio recuperado. Lo dejamos aquí. Si Dios quiere, en la próxima clase seguimos con el capítulo 3. El próximo viernes no hay clase, porque si Dios lo permite, voy para México. Acordaros de orar por mí, para que el Señor me dé palabra para poder tener allí, y si Dios quiere, dentro de 2 semanas, entonces nos volvemos a ver aquí. Así que hasta entonces, que el Señor os bendiga. Misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos conforme a su gran amor. Recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.